haber visto los tres Sainz. Recién salen, ¿no? Sí, su hermana Cristina entró a este link recién. Sí, me dice que estaba ocupado, y digo yo, oh, debe estar alguna de ellas. Em, Buenas pero bueno, noches. supuse que... Yo digo, en un momento, no sé, la saco, la reunión, parece que detectaron que yo me metí desde esta compu y ahí cortaron. Porque a veces te dice, a mí me decía Buenas. como que deben terminar la otra reunión para poder empezar una nueva sesión. No, lo debe haber Así cortado es. la profe porque le dijimos que no era su día, básicamente. ¿Y por qué estaba ella? Porque no, no se lleva muy bien con el calendario su hermana, bro. ¿Y qué se mete cuando quiere? No, pero de repente a veces se cuelga el día que tiene que ser. Y hoy entró, hoy no, hoy no nos tocaba con él. Y entró así como a cualquier Recién clase. entró a su hora, profe. Y bueno, hubo algún Ah, miércoles que no entró. Porque claro, se... ella, en serio, uy, Dios. O sea, un día se le puede entrar y otro día entró creyendo que tenía que ser hoy. Y entró, y era en mi clase. Ay, Dios. Claro, porque con María saben tener hasta las 8 creo. Claro. Se saben pasar un poquito, pero no con Cristina, no había escuchado que estuvieran con ella. Bueno, sí, por ahí es medio de colgarse. Son muchas clases, son muchos cursos y capaz que se te trastoca el calendario. Así que bueno. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Yo estoy enfermo. Como me notan, hasta el día de hoy estoy enfermo. No, estamos igual. ¿Qué día a descansar, profe? Si Mm, quiere, lo dejamos descansar, pues. No sé, como prefieran ustedes. Yo les había subido un material de teoría, pero sé que tienen un trabajo práctico que hacer. Entonces, lo que ustedes quieren. Si quieren, veamos la teoría el viernes. Si quieren, la vemos ahora. Y lo hacemos práctico y el práctico lo hacen el viernes. No sé cómo quieren hacer. Resaca, dice. No, Es ¿sabes qué es, que resaca? No. Que nos vamos, dice. no, no empecemos a reclamarle cosas que no van a pasar. Profe, ¿y si nos da mitad, mitad, mitad? Como quieran, quieren que veamos un poquito de teoría y de ahí los dejo ir a las salas y de ahí se Puede quedan ser. lo que Porque quieran. todo teoría el viernes es demasiado. Bueno, igual es fácil, es linda esta teoría. Ahí Sí, la... pero nos cuesta la atención ese los viernes. Es la, es la clase más vista on demand, la del viernes. Sí, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Ok. Bueno, vamos a ver una introducción hoy y lo continuamos el viernes y el resto es para que ustedes hagan los ejercicios, ¿sí? Ah, Entonces lo que terminamos la teoría, yo les doy la palabra clave y los mando a las salas. Y el viernes hacemos lo mismo, ¿no? Ok, bueno, esperen que voy a sacar a la sala, no está la sala de espera. Sí, no, el suspiro es ando con sinusitis, entonces me cuesta respirar. Entonces, cuando puedo respirar, respiro con ganas. Ay, Dios. Nunca fumen. Ya hace rato que dejé, pero se ve que me ha pasado la factura durante los años. No sé cómo se llama eso, EPOC o algo así. En general no suelo tener problemas, pero la sinusitis es algo recurrente en mí. Cada tanto me agarra y cuando me agarra me dura como una semana, 10 días. Chao. Así que bueno, pero bien, nada que no se pueda tratar. Ok, entonces vamos a comenzar con la teoría que les he estado subiendo. Em, si ustedes la van a tener acá, dice unidad 4, nos faltaría la unidad 5 y ya terminamos. Y obviamente que todo esto hay que ponerlo en práctica, ¿no? Yo acá les alcancé a subir 4 archivos, quizás haya un poco más, pero son archivos que tienen teoría que está como complementaria, quizás. Voy a poner a grabar. Ahí está, esperen que pongo a grabar. Ahí está. Recording Acá, in progress.
Buenas tardes a todos, ahora sí. Lindo verlos. Hoy vamos a comenzar con la teoría de lo que sería la etapa de diseño. Ustedes han visto acá en el aula, estamos en la unidad 4 de diseño, y luego acá donde dice tema 5, es decir, unidad 5, que es implementación testing, ¿no? Ya con eso terminaríamos. Lo que vamos a conocer acá en esta etapa es qué es lo que se hace, cuál es el objetivo, y qué diagramas vamos a utilizar, porque hasta ahora lo que hemos visto es que en este ciclo de vida, ¿eh? si repasamos un poco, si repasamos un poco, el ciclo de vida tiene todas estas etapas, ¿no? La captura, el análisis, el diseño, la implementación y el testing. Y todo esto es una metodología de desarrollo, o un conocido como ciclo de vida del software. Y lo bueno de este ciclo de vida del software es que permite utilizar una estrategia de divide y vencerás. Dividir un gran proyecto en varias etapas, cada etapa con sus objetivos, y con sus modelos, ¿no? Con también sus puntos de vista, ¿no? Para poder comprender un proyecto en subproblemas más pequeños que, al complementarse, resuelven un problema complejo, eh, y acotado, ¿no es cierto?, de acuerdo a la realidad. Desde que este proceso, este proyecto todavía no está sólido, desde que este proyecto es una idea, una pequeña idea flotando en el viento, hasta que se transforma en un producto software concreto, que resuelve las necesidades de todos, ¿sí? Entonces, es por eso que estas etapas tienen ciertos objetivos, cada una es una abstracción de la siguiente, y ¿esto qué quiere decir? Que cada etapa es más sencilla que la que sigue. Pero cuando llegamos al diseño, la etapa de diseño es mucho más compleja que el análisis, que la captura y que todo lo que estaba atrás, porque esto tiene más complejidad que yo fui postergando, hasta que sea necesaria. Y cuando nosotros hablamos de diseño, no sé si se acuerdan qué es lo que qué es lo que habíamos dicho, pero si voy a poner el lápiz, podemos ver. Mm, Podemos ver que esta etapa de captura y de análisis me llevaban a justamente entender, a pensar, a bosquejar qué es lo que yo tenía que hacer, ¿sí? ¿Cuál era ese problema que tengo que resolver? Porque un software resuelve un problema. Un sistema de software uno lo compra porque me salva la vida, me soluciona la vida, me organiza mi empresa, me organiza a mi negocio en muchos aspectos variados. Ahora, el qué es entender, es importantísimo. Si yo no entiendo cuál es el problema, muy difícil que yo pueda solucionarlo, porque no lo entiendo, no sé no sé dónde está el problema, ¿no? Así que de ese qué tiene que surgir un cómo, y este cómo es mi solución. Y esta solución va a estar colocada en el diseño. Es decir, el diseño es cómo voy a resolver ese problema que tanto me tratan, para lo que me contrataron, ¿no? Y entonces, cuando nosotros tengamos esta solución, vamos a poder llevarla a cabo, vamos a poder concretarla a través de una etapa de implementación y testing, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea de todas estas etapas, no? Primero entender, luego diseñar una solución óptima que resuelve, y después la voy a ejecutar, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es ejecutar mi solución de software. Obviamente que esto puede llevar a, a tener varios distintos tipos de ciclo de vida, como vimos, algunos con retroalimentación, otros que son iterativos, otros que son incrementales. Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando siempre en una forma iterativa e incremental,
Porque estamos hablando de un modelo orientado a objetos, en donde lo que vamos a hacer es tomar un conjunto de casos de uso, por ejemplo, algunos que entendemos bien, y los vamos a ir analizando bien, los vamos a ir implementando, los vamos a ir testeando, agarramos otro caso de uso y así vamos a ir haciendo en cada iteración un avance evolutivo de cómo va quedando el sistema, ¿no? Siempre teniendo en claro la captura de requerimiento. Por eso es tan importante entender o tener bien comprendida esa captura lo más que se pueda. Entonces nosotros vimos que en esta etapa de captura de requerimientos, lo que encontramos fueron un montón de requerimientos capturados como casos de uso. Y un caso de uso capturaba quizás uno, dos requerimientos. Por ejemplo, que un alumno pueda ver sus notas, sería un requerimiento. Que un alumno pueda inscribirse a una materia, a una mesa de examen, es otro requerimiento. Que un alumno pueda ver sus notas por materia o por año, podrían ser más requerimientos. ¿Mm? Todo lo que el usuario necesite del sistema y que el sistema provee una función para resolverlo, ¿no? Así que si yo me olvido de un usuario, me olvido de muchos requisitos. Por eso es tan importante no olvidarse de los actores. Si yo me olvido de un caso de uso, me estoy olvidando de quizás varios requisitos de ese actor. Por ejemplo, me olvido de que el actor puede, no sé, suscribirse a un plan de Netflix. Y bueno, nada, lo único que puedo hacer fue el catálogo, pero no me puedo suscribir a nada. Si el alumno se tiene que inscribir a una materia, no puede, solo puede ver las que está inscrito. Entonces es como que le quito, le resto funcionalidad a ese actor. Así que bueno, nada, la idea sería esta, que nosotros diseñemos bien este modelo principal durante la captura que quede bien completa y a partir de ahí empezar a hacer subciclos de análisis, diseño, implementación y prueba, ¿no? De forma iterativa y vamos revisando e incrementando funcionalidades, ¿no? Bueno, ahora bien, entonces dijimos también que el análisis era una etapa intermedia de una solución genérica hacia un diseño ya específico de cómo debe ser. Entonces, mi sistema. Entonces, bueno, yo acá les he dejado la primera teoría en donde nos vamos ubicando un poquito, acá mejor, más gráfico, ¿no? Lo que venimos hablando. Eh, lo que venimos hablando de las distintas etapas, ¿no? La captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas, y por tanto distintos modelos que van a tener una dependencia entre sí, porque los modelos deberían estar balanceados, relacionados, es decir, debería haber como una traza entre esos modelos, una correspondencia. Es decir, si yo tengo una clase alumno. En el modelo de diseño, esa clase de alumno también existe en el modelo de análisis. Y obviamente forma parte de algún caso de uso. Entonces, también va a ser una clase implementada en código y debería haber un testing para ver que esa clase funcione bien. Es decir, esa clase atraviesa un montón de modelos que la tienen balanceada, la tienen internamente adentro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos acá en esta etapa de diseño. Entonces, algunas clases que ya se conocen o que se encontraron bien en el análisis, nosotros se acuerdan lo que les dije yo, que el objetivo de esta etapa era encontrar clases y los objetos, por tanto, que deben ser construidos. Está, que deben ser construidos. Puede que me olvide de alguna clase de un objeto y entonces acá van a aparecer alguna clase más, ¿sí? Puede ser que si acá yo más o menos había identificado 5 clases, acá terminen siendo 8 clases. Aparecieron más o alguna que estaba se dividió en dos, porque en realidad son 2 clases y no una. Ejemplo, una venta y un detalle de venta. Ejemplo, qué sé yo, yo pensé que tenía que guardar algo que depende de varias cosas, o una clase que se compone de otros elementos. Entonces vamos a ver que va a haber mucho más detalle en el diagrama de clases del diseño que en el diagrama de clases de análisis. A su vez habíamos hablado de que en esta altura de análisis lo único que yo tenía que poner era atributos y las clases. Quizás relaciones, pero muy genérico.
Ni siquiera hablábamos de un lenguaje de programación, estaba genérico, estaba en un lenguaje pseudocódigo. Pero acá lo que nosotros vamos a hacer es vamos a hablar de ponerlo en ya el lenguaje elegido, ¿sí? Ejemplo, acá yo ya voy a haber elegido Java. ¿Por qué? Porque lo amo. Ah, porque Java es muy lindo, es un lenguaje orientado a objetos naturalmente, pero podría ser elegido con cualquier lenguaje orientado a objetos que ustedes elijan. Entonces, la sintaxis va a estar escrita en ese lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Normalmente orientado a objetos. ¿Se puede? Si no es orientado a objetos, sí se puede. Pero la idea sería, ya que estás usando este enfoque de clases y objetos, que tu lenguaje admita esta programación en forma de clases. ¿Está? Y además, vamos a ver que de este modelo va a haber una generación de código, o inversa, directa, como sea, que me permite ya trabajarlo a modo de implementación. Por eso es vital que nosotros entendamos que estas clases que nosotros vemos como rectángulos con triple compartimento, no es más que, y sus relaciones, no es más que código. ¿Sí? Esto, este rectángulo es código, esta línea es código, y todo va a ser código. Entonces, ¿cuál es la equivalencia entre estos dibujos, entre esta sintaxis de un lenguaje gráfico de modelos a una sintaxis de lenguaje escrito en forma de un lenguaje de programación? Es algo que deberíamos empezar a descubrir y interiorizar, ¿no? Que muchas veces lo sabemos porque ya hicimos el proyecto, porque ya muchos de ustedes pasaron por Argentina Programa y demás, pero bueno, normalmente no todos los elementos están en un mismo proyecto y muchas veces está bueno ver cómo se equivale esto a código, cuál es la diferencia, cuál es la relación. ¿Ah? Entonces, bueno, tener en cuenta eso. Y en cuanto a la abstracción, recuerden que el modelo más abstracto de todos es el de caso de uso, porque he ignorado un montón de detalles que los postergó hasta el análisis. Ejemplo, acá, ¿se acuerdan? En el modelo de casos de uso nosotros hablábamos de el sistema, actor, sistema. Pero yo ya acá me puse un poco más exquisito y les traje un modelo de secuencias, entonces yo ahora digo, no, pero ¿qué entidad, qué interfaz, qué control? Había un modelo MVC. Entonces empiezo a agregar un montón de detalle que no estaba antes. Y en el modelo de diseño, más detalle. ¿Sí? Y en el modelo de implementación, más detalle. Es decir, parto mi sistema desde lo más tranquilo posible, lo más genérico, lo más básico, hasta contemplar todos los detalles que yo fui postergando, porque no quiero enrollarme con todos esos detalles, no me quiero mezclar hasta que llegue la hora inevitable de agregar ese detalle. ¿Se entiende? ¿Está ahí más o menos? Sí. Ok. Entonces, acá cualquier cosa ustedes me dicen. Acá nosotros vemos que en el modelo de diseño, al igual que en el modelo de análisis, estaríamos teniendo una serie de eh, diagramas que podemos utilizar, porque esto tiene también una parte estática, una parte dinámica. Y esa parte estática y dinámica nos modelan la estructura y el comportamiento de este modelo. Entonces, tanto el análisis como el diseño tienen una parte estática y una parte dinámica. Para la parte dinámica, que es cómo trabaja el sistema, hablamos de los diagramas de interacción, secuencia y colaboración. El mismo que vimos antes se aplica a diseño, se aplica a análisis. Y clases y paquetes se aplican a lo que sería la parte estática, ¿sí? Así que buenas noticias, los diagramas son los mismos que la etapa anterior, ¿sí? Estática, dinámica. Y por eso tienen que ver la parte dinámica, el diagrama de secuencias es el que me muestra la dinámica dentro de un caso de uso, el camino básico, cómo funciona, cómo trabaja internamente un caso de uso, porque por el momento, al principio solo lo imaginábamos como una burbuja, pero ahora ya nos vamos a cómo funciona internamente la burbuja, porque magia no es, ¿no? Entonces, lo que, lo que nos sigue es
identificar entonces que lo que vamos a tener que hacer probablemente es un diagrama de secuencias y un diagrama de clases para representar a cada una de estas partes. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el análisis? Porque si el análisis ya hacía estas cosas, bueno, la cuestión, como yo les había dicho, el análisis suele ser un modelo que puede ser transitorio para llegar a un diseño que sea robusto, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un modelo de análisis, hablamos de un modelo conceptual, es decir, que vamos a hacer algo a partir de los conceptos, de las clases que identificamos. Yo les digo por ahí, analicen los casos de uso y nómbrenme algunas clases que ustedes crean que están. Y después ya acá es un modelo físico. Estas clases ya existen como archivos que tienen ya sus métodos, todo en un lenguaje, que como les dije, es código. Se va a traducir inmediatamente a código, porque vamos a ver que este es un plano de implementación. ¿Tá? Esto es genérico, mientras que esto ya no es genérico, ya trato de ser específico con un lenguaje. ¿Eh? Acá podría haber varios diseños incluso. Menos formal, más formal, menos caro, 5 veces menos caro y este es mucho más caro de desarrollar. Es decir, ¿a qué refiero más caro? Que generalmente voy a tardarme 5 veces más tiempo porque acá esto ya debería ser mi solución. Es cómo lo voy a hacer. Acá tengo que ser muy puntilloso con el lenguaje, con la base de datos, con cómo voy a trabajar, todo específico. Ya esta es mi solución. En cambio, lo otro era una cosa genérica, un bosquejo. Así que, lógicamente, lo voy a hacer con menos detalle, con menos cosas, menos trabajo que lo que le voy a poner a este solución elegida, ¿no? Este modelo es, junto con el de casos de uso, de los más importantes del ciclo de vida. Es decir, si vos tenés bien el modelo de casos de uso y tenés bien tu modelo de clases y de secuencias, tu sistema está bien, seguramente va bien, lo has entendido, es coherente. El análisis, entonces, que no lo hagamos. No, no, sí lo tenemos que hacer. En algunos casos, cuando vos ya sos muy experimentado y ya hiciste millones de sistemas de este estilo y no querés perderte una semana haciendo el análisis, bueno, ahorrate esa semana porque sos muy capo, sos muy genio y no te vas a equivocar. Bueno, listo, haz el diseño. Ahora, si te estás arriesgando y después te va a salir todo mal, siempre es aconsejable hacer un modelo de análisis de forma transitoria para llegar a un buen diseño, porque si este diseño está mal hecho, tu solución no resuelve. Y si tu solución no resuelve, tu sistema es una porquería. ¿Está? Entonces hay que pensar muy bien cómo llego a eso, cómo tomo todos los puntos. Y el análisis es algo que está más bueno para guiarme. Entonces, como no lleva mucho tiempo, no suele llevar mucho tiempo, es un modelo que generalmente lo vamos a hacer, pero después si yo quiero, cuando tenga mi diseño, lo puedo dejar ahí un poco más archivado. Es decir, puedo dejar de actualizarlo, pero nunca dejaremos de actualizar este modelo de diseño, nunca dejaremos de actualizar el modelo de casos de uso. Acá tenemos menos capas, más capas. Acá vimos que teníamos 3 tipos de estereotipos, o sea, 3 clasificadores. Acá puede haber muchos estereotipos de diseño, con lo cual se vuelve más complicado. Los dos son dinámicos. Este más bien centrado en cómo es el diagrama de secuencias, ¿no? Esto es un bosquejo, esto es ya la solución, el manifiesto de mi solución. Esto está hecho generalmente como trabajo a pie, es decir, podemos incluso, no hace falta que nosotros programemos nada ni coloquemos nada, simplemente es como un bosquejo, como decimos, entre que acá ya sí podríamos tratar de autogenerar código, tratar de que esté más implementado. Todo un poco lo que recién les hablaba, puede no estar mantenido, es decir, yo después de que llegué al diseño no lo mantengo más, quedó chao. Me sirvió, me ayudó a llegar bien, pero después ya no quiero estar manteniéndolo, aunque podría mantenerlo para que quede bien prolijo todo el sistema. Este diagrama de diseño, nosotros tenemos que mantenerlo siempre. Si hay un cambio en el código, se tiene que propagar a este modelo de clases. ¿Sí? Porque si no, no estoy coincidiendo con el plano de implementación, ¿sí? Entonces, esta documentación es un modelo en papel de mi solución.
y esté en papel, decimos, pero obviamente que está todo en un software, esto está compartido por muchas personas, entonces no puede haber cambios en el código que no se reflejen en el proyecto, ¿sí? Porque esto hay muchas personas involucradas y si tus cambios no están ahí, quiere decir que están haciendo cualquier cosa y no están siguiendo el plano de implementación. No debería haber cambios en código que no sugiera el modelo, pero si fuera así, si fuera muy necesario, estos cambios deben ser propuestos y deben ser propagados primero al modelo y luego colocados en el código, ¿no? Esta es una estructura esencial y esta es realmente la forma final que va a tener el sistema, ¿no? Así que bueno, todo este cuadro comparativo lo han escrito los mismos tres amigos, los investigadores Butch, Rumbaugh y Jacobson, creadores de UML y de todo el ciclo de vida del software. Así que un poco la idea era esta, ¿no? Aclarar, me pareció en su momento un cuadro muy, muy, muy importante, por eso siempre me detengo a verlo para que entendamos que estas dos etapas tienen objetivos distintos, si bien una es una continuación o una evolución de la otra. Y que es muy difícil que exista por ahí un diseño sin un análisis previo, ¿sí? Es como decir, bueno, yo ya sé cómo va a ser el diseño, no necesito analizar ni ver nada. Eso sería como algo muy utópico, ¿no? Normalmente tenemos que primero analizar, entender, bosquejar, estudiar, y de ahí paso a lo que sería lo que yo diseño o elijo como solución, ¿eh? Recuerden que el análisis es un qué y el diseño es un cómo voy a estar haciendo estas cosas, ¿no? Así que sí. Bueno, acá el modelo de diseño se crea tomando el modelo de análisis como entrada principal, así que fíjense que el análisis da pie para todo lo que sigue, para el final de nuestro sistema, ¿no? Es un esquema de implementación. Y acá lo que vamos a tener que trabajar es con este diagrama de clases que nosotros vimos normalmente en UML, lo hemos visto, pero el diagrama este de clases suele tener muchas relaciones que no siempre aparecen en todos los problemas y que normalmente debemos tener, podemos contemplar en distintos casos, ¿no? Las relaciones son algunas más clásicas que otras, como la asociación, que es la relación base por todo, la madre de todas las relaciones, más la herencia. Estas son no son complementarias, pero son diferentes entre sí, porque una es una relación estructural y la otra no es estructural, es una relación de jerarquía. Así que no tienen mucho que ver entre sí y suelen ser necesarias. De la herencia podemos derivar el operador de herencia múltiple, pero de la asociación eh, también se podrían derivar otras relaciones como la composición y la agregación o la de uso, que sería la dependencia, ¿sí? Entonces, bueno, un poco lo que nosotros vamos a poder armar es unos diagramas de clases, como están acá, y estas clases ahora ya tienen que ser completas, son clases que van a tener atributos, métodos, y estos tienen que estar escritos en el lenguaje que yo elija. Puedo, si no lo tengo en el lenguaje elegido, vamos a considerar que es un diagrama de clases a nivel análisis. O sea, no puede estar a nivel diseño si no le pongo ya la sintaxis del diseño, ¿eh? Y hay muchas relaciones, estas relaciones van a tener estos números que están acá que se conocen como cardinalidades o multiplicidades, y también estas flechas suelen tener una dirección, esto es la navegación o la navegabilidad entre clases. Es decir, si de una clase puedo navegar hacia otra clase, y o viceversa, ¿no? Si se pueden navegar entre sí, es decir, yo desde la clase cliente puedo conocer sus pedidos, entonces puedo navegar. Es navegable de izquierda a derecha. Y desde el pedido, ¿puedo saber quién fue el cliente que lo hizo? No. ¿Cómo que no? No, no es navegable. Y por tanto, ¿por qué no puedo? Porque acá no voy a tener un atributo cliente, no voy a tener en el pedido quién es el que hizo quién es el cliente que lo hizo. No, no lo voy a tener. Entonces se vuelve no navegable. Entonces, esto de la navegación es lo que me permite a mí que desde una clase pueda colaborar con otra, pero también me puede impedir que no se conozcan, que no trabajen juntos.
Esto tiene que ver con la navegabilidad. La multiplicidad es esto, las relaciones de uno a muchos, muchos a muchos, cero a muchos. Acá hablamos de conceptos optativos u obligatorios, cuando la multiplicidad, que ahora se divide en multiplicidad mínima y máxima, vale cero o vale uno. Y ya lo vamos a ver más. Bueno, acá vemos sí las relaciones que permiten la herencia, pero no se llama relación de herencia. No le decimos herencia porque nos encanta la palabra herencia. ¿Quién no quisiera una herencia, no? Pero en realidad la relación se llama jerarquía, ¿sí? Generalización, generalize. Specialize. Esto es genérico y lo de abajo es específico. Una bebida genérica. ¿Qué bebida? No sé, una bebida genérica. Tiene una cantidad de milímetros cúbicos. Tiene, qué sé yo, un sabor. Bien. Pero, ¿qué bebida? Bueno, gaseosa, tiene una marca, tiene una cantidad de gas o un jugo que puede ser, no sé, de una pulpa de fruta, con pulpa o sin pulpa, pero hablamos de cosas específicas y hablamos de cosas genéricas. Que las cosas genéricas se heredan es otra cosa. Es decir, la generalización permite la herencia, pero no se llama herencia la relación. Pero ustedes digan herencia porque no voy a poder cambiarle su mente. Sí, igual que muchas veces están mal acostumbrados a decir el UML. El UML. Está tan mal decir el UML cuando este es un diagrama de clases. ¿Sí? Pero muchas veces se refieren al UML. ¿Por qué? Porque es el único diagrama que por ahí les piden al momento de programar. Pero UML, sus siglas es Unified Modeling Language, un lenguaje unificado de muchos modelos. Entonces, no existe el UML. ¿Eh? Hablamos del diagrama de clases UML. ¿Mm? Y vemos que las clases tienen atributos, tienen métodos, y ya acá aparece un tema de alcance, visibilidad. ¿Eh? Por ejemplo, si es privado, si es público, una cuenta corriente puede tener el depósito, giro, etcétera, y el balance de la cuenta. Así, en el primer compartimiento estaría el nombre de la clase. Normalmente debe ser un sustantivo singular. Error, ponen alumnos, la clase alumnos, la clase ventas. Las clases son singular, venta. El conjunto de instancias hace que sea el plural. ¿Sí? Muchas instancias de venta hacen las ventas. Muchas instancias de alumno hacen alumnos. Y luego tenemos atributos y métodos, ¿no? Siempre vamos a poner esto que les decía yo, la visibilidad pública, privada o protegida. Protegido solo se utiliza en las relaciones de linaje, las relaciones de generalización como vimos recién, que permite la herencia siempre y cuando la visibilidad sea protected o sea pública. ¿Eh? Esto hablamos de métodos y atributos, ¿no? Asociaciones y agregaciones que van a tener, se van a traducir a atributos. También vamos a decir que un hombre se compra una casa si tiene un atributo vivienda, por ejemplo, de tipo casa, ¿no? ¿Qué vivienda tiene? Si vive bajo un puente, tendrá null. Y si vive en una casa, me dirá el objeto casa al cual está viviendo, ¿no? Los atributos también tienen que tener estos modificadores de visibilidad. Normalmente esto sale compacto como un numeral para el protegido, menos para el privado y más para el público, ¿no? Así que acá vemos toda la sintaxis que debe llevar, siendo esto que está entre corchetes algo opcional. Por ejemplo, si yo no le pongo una visibilidad, esto va a ser público por defecto. Pero si no, yo puedo declarar así como más provincia. Esto sería público. Sería, esto, si yo lo transmito a código, esto sería public string provincia. ¿Sí? Igual San Luis. O, no sé, private punto origen. ¿Eh? Quiere decir que es de tipo punto, o de tipo integer, o de tipo long. Puede tener un valor inicial o no. El tipo de datos
también se vuelve opcional. Si yo no lo pongo y todas estas cosas yo no las pongo, estoy hablando más bien a un nivel análisis. Para que esté un nivel diseño, tiene que tener mientras más detalle, mejor. Y de hecho, esto así entero no puede estar. Tiene que decir ahí int, si el tipo de datos es así como se llama en su lenguaje de programación elegido. Recuerden que esto es un plano de implementación y ahora este modelo que antes era como, no importa, lo ponemos así nomás, ahora tiene que ser así, de esta manera, con esta sintaxis, porque ya está, esta ya es la solución elegida, ya es the solution, the one. Lo mismo para los métodos, tendríamos que poder colocarles así todo esto, los tipos de datos. A veces ponen los métodos con estos parámetros vacíos y en realidad necesitamos el programador que los vaya a implementar, necesita saber qué parámetros llegan, qué tipo debe devolver, porque si no va a devolver un void y capaz que tiene que hacer un boolean como devolución, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, poner una alarma es un método que es público, que recibe un parámetro y que devuelve void. Esto es un método que no recibe parámetros y devuelve void. Si yo no aclaro, entonces probablemente vaya a devolver void y va a recibir nada. Y se la tiene que arreglar adentro con variables locales el programador. ¿Cómo no me ponen acá un parámetro? Yo lo hago así, pero después no va a integrarse bien porque no me dijeron que tenía que venir por parámetro el curso al cual yo tengo que añadir, etcétera, ¿no? Y hablamos de relaciones y cardinalidad, las relaciones como les hablábamos. En la cardinalidad o multiplicidad, una relación puede ser 1 a 1, 0 a 1, 1 a muchos, 0 a muchos, o números fijos, por ejemplo, 0 a 3, a m, por ejemplo, a n. ¿Mm? Esto se llama doble cardinalidad, mínima y máxima, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos, me gusta más de esta diapositiva, como está explicado. Y la idea es que es la multiplicidad. La definición que tenemos acá arriba es muy importante. Y nos dice, es el número de instancias de una clase que se relacionan con la otra, ¿sí? Entonces acá vamos a decir acá, una instancia de la otra clase, ¿con cuántas? Esta es la forma de decir, ¿no? Entonces, supónganse que yo tengo el perro clásico y acá tengo una persona. Y la relación se llama adopta. ¿Mm? Entonces, podríamos decir que teniendo estas dos clases, una persona adopta a perro, ¿cómo sería esta relación? Bueno, vamos a tener que empezar a medirla de forma que nos quede una persona con cuántos perros, cuántos puede adoptar. Bueno, Uno. si puede adoptar, ¿puede no adoptar? Y podría, sí, ¿por qué no? Bueno, entonces podríamos decir, una persona adopta 0 perros, no te voy a obligar a que sea, si yo le pongo uno, estoy obligando a que tenga un perro por lo menos. ¿A cuántos perros? ¿Cuántos Y perros muchos, puede ser? no, de 0 a muchos. Bueno, puede ser muchos perros. Esto no especificaría, entonces con un asterisco, con una M, yo no especifico cuántos perros va a tener esta señora, o cuántos gatos, la señora de los gatos de los Simpsons. Puede tener miles de gatos, infinitos gatos, o puedo yo decir, una persona se puede hacer cargo de hasta 10 gatos, y no más de 10 porque ya los gatos sufren, no sé qué cosa. Entonces yo acá tengo la mínima, que es 0, puede no adoptar nada, pero si adopta va a adoptar un número que llegue hasta máximo 10, no más de 10, ¿sí? Entonces, la cardinalidad que va a quedar es de 1 con 0 a 10. Ahora lo que tengo que hacer es medirlo en el otro sentido, es decir, un perro, ahora tomo uno, siempre tomo uno de un lado y averiguo con cuántos del otro. ¿Con cuántas personas va a estar ese perro?
¿Cuántas personas pueden adoptar a ese perro o ese gato? Los gatos son Y medios de todo. técnicamente uno. No, como siempre va a tener un gato, una persona, un dueño. Sensible. Como mínimo uno. O sea, Y sí, una como mínimo. el perro, a un perro o a un gato lo puede adoptar una persona, o sea, dígase persona o familia, o sea, Elegirá un dueño, un solo adoptador. claro. Pero siempre todos los perros tienen dueño. No Ah, bueno, necesariamente, algunos están perdidos. bueno. Puede estar como mínimo 0 personas, es un perro de la calle, o una persona si tiene un dueño. ¿Eh? Entonces así lo medimos, siempre de un extremo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? No sé si yo lo seguí en el orden, pero entonces una persona, ¿cuántos perros? Y un perro, ¿cuántas personas? Si la relación mínima es un 0, hablamos de algo que es opcional. ¿Por qué? Podríamos decir que este perro opcionalmente es adoptado o no. Y también podríamos decir esta persona opcionalmente adopta o no. Pero si la relación es uno, la mínima, hablamos de algo obligatorio. Tiene este perro que ser adoptado. ¿Eh? O esta persona tiene que adoptar un perro. No puede ser una persona que tenga 0 adopciones, ¿sí? Entonces, bueno, esto tener en cuenta. El 0 habla de la opcionalidad. Si quiero, me relaciono con la otra instancia o no. Es decir, que puede haber Jorgito, una persona común y corriente que adopta a Null. No adopta a nadie. ¿Sí? Y el perro, tengo un perro que se llama Saiyajin y Saiyajin no lo adoptó nadie. Un perro que está ahí en la calle, viviendo la vida loca, ¿no? Eh, entonces, ustedes a eso lo van a modelar y van a poner la cardinalidad que corresponda. Porque una vez que queda esa relación, cada instancia de perro, si yo lo pongo obligatorio, tiene que tener una persona porque es obligatorio que tenga un dueño. Y entonces ustedes dicen, no, pero puede haber perros sin dueño. Entonces lo ponemos como atributo opcional, 0 a 1 persona. ¿Ah? Entonces, bueno, siempre hablamos de esto, la mínima, la máxima. La clave está en la mínima. Ahí, por ejemplo, vemos eh, una clase que tiene, no sé, el nombre, la mínima y la máxima de ambos extremos el nombre de la relación. ¿No? ¿Y qué quiere decir? Que por cada objeto de la clase uno hay como mínimo min elementos de la otra clase. ¿Sí? Y como máximo max. Cuando la mínima es 0, la relación es opcional, un poco lo que yo me había adelantado. Cuando la mínima es 1, es obligatoria. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta también en la redacción del enunciado. Cuando yo les redacte el enunciado, les voy a decir, una cuenta tiene que tener un titular, como dice acá, ¿no? O puedo decir, una cuenta puede tener el puede o no es opcional. El debe es obligatorio, deber. Entonces acá lo que nos dice esto, una cuenta tiene que tener como mínimo un titular. Entonces decimos, una cuenta con cuántos clientes y bueno, mínimo uno. Pero si quieren, puede haber cotitularidad. En cambio, un cliente, ¿cuántas cuentas puede tener? Y puede ser un cliente que cerró sus cuentas y no tiene nada. Puede o no tener una cuenta, incluso puede tener muchas cuentas, pero puede no tener ninguna, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante esto que ustedes parece una tontera lo de la cardinalidad y la multiplicidad, pero la mínima, la opcionalidad me habla de un puntero nulo, que puede estar el atributo null, puede ser un atributo opcional, puede ser que en mi base de datos sea un atributo nuleable.
Pero todo esto depende de una concepción que ustedes elijan. ¿Es opcional o es obligatoria esta relación de un extremo y del otro? Y eso es vital para armar bien el diagrama de clases y por tanto también hacia la base de datos, ¿no? Am, Así que bueno, ahí fijarse el tipo de relaciones que vamos a poder tener, son muchas, hablamos de la generalización, herencia, y tendríamos dependencia como la más débil, asociación, una relación involutiva, es decir, asociación involutiva hacia sí misma, composición, agregación y la clase asociativa en general. De estas relaciones hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, acá la herencia, hablamos de vehículo, que puede ser auto o avión. ¿Eh? Y esto es una especialización de la superclase. Esto es una relación de conjunto matemático. Por ejemplo, los vehículos, ¿saben cuál es este símbolo de ahí? Yo ni me lo acordaba. ¿Qué quiere decir? Incluye. Fluye. Bueno, el conjunto de vehículos está incluido dentro del conjunto de coches, pero no al revés, ¿sí? Los vehículos son perdón, al revés. Los coches están incluidos dentro de los vehículos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que pasa es que acá le dice coches, acá le dice autos, arriba le dice vehículos, ¿no? Pero decimos que parte de este conjunto de vehículos van a ser los autos, ¿eh? Y otros son los aviones, ¿no? Entonces, es una relación de inclusión eh, entre el conjunto total de vehículos que va a haber, ¿no? Conjunto grande se clasifica entre autos y vehículos. ¿Todos los autos son vehículos? Sí. ¿Y todos los vehículos son aviones? No. No. Algunos, ¿sí? Entonces ahí es como nos lo dice. Algunos son todo, de abajo para arriba, todo es un. Y acuérdense que esta relación lo que quiere decir es, aunque no se lo escriba, es un, ¿sí? Es un, quiere decir. Una instancia de auto es una instancia de vehículo también. Por eso van a ver que los lenguajes también los toman así. Si hubiera o existiera la herencia múltiple, podríamos decir que un avión es un vehículo y es un volador. Pero, como saben, no es que exista en general, sino que se simula a través de la relación de implementan, y esto vendría siendo una interfase porque, no sé, es la forma de simularla, porque no existe. En general tampoco hay tantas cosas que tengan o que necesiten tanta herencia múltiple, así tanta locura, pero si la llegaran a necesitar, se debería simular de esta manera, ¿no? Con interfaces que son muy prácticas para... acá no es más bien heredar, porque ahí estaríamos diciendo hereda de volador. No. Esta interfase obliga, ¿eh? No te hereda, te obliga. Si tiene dos métodos y vos la implementaste, te obliga a que les des un cuerpo. Estás obligado. Así que no es como que lo hereda, sino como que lo obligo a que lo tenga y de esa manera pareciera que lo está heredando por voluntad propia, ¿no? Así que, bueno, creo que es todo lo que vamos a decir de este tipo de relación, que está buena. ¿Cuándo uso esta relación? ¿Qué sé yo? ¿Por qué la usaría? Esta relación la voy a usar cuando, por ejemplo, yo quiera factorizar comportamientos y atributos comunes a muchas clasificaciones dentro de una taxonomía. Eh, y entonces vamos a evitar la redundancia, tener que poner los mismos atributos, tener que poner los mismos métodos, cuando esto yo lo puedo factorizar y colocar en el punto límite de la jerarquía. Así que surge por esta realidad, ¿no? Evitar la redundancia, permitir que haya una especie de clasificación
o taxonomía sobre algo de la realidad, ¿no? Representar algo de la realidad. Así que bueno, eso sería un poquito, ¿no? Acá tenemos autos y camionetas. La subclase va a tener, es importante que la subclase, yo no ponga herencias, porque sí, a veces ponen herencias, se redivierten con la herencia y yo la verdad es una relación que me gusta, está todo genial, pero no es ni de lejos para mí la más importante. Es más bien una relación que me organiza mis clases, que me factoriza y me estiliza mi código. Pero perfectamente yo podría tener el auto y camioneta que tenga todo lo que tendría vehículo y tendría cosas duplicadas, sí, y que me importa, funcione. No sería un código óptimo, no sería el código tan hermoso que uno imagina con la herencia, pero no afecta el no tener esta relación. Lo que sí afecta es no tener una asociación. Y por ahí ponen, y tiene un problema. Cuando ustedes se divierten poniendo herencia, 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 pierden el foco del diagrama de clases y hacen cualquier cosa. ¿Sí? Así que no abusen de la herencia, véanla como un recurso de estilización, pero solo para algo que yo tenga bien claro y aparte tengo que tener un límite, ¿no? No seguir heredando y heredando, heredando, heredando. No, no se diviertan con esto. Empleado, pueden ser operarios o gerentes, que tienen que tener un poco lo que les pongo ahí, tienen que tener sus propias características. Porque si todo lo heredan y no definen nada propio, ¿por qué lo separo? O sea, ¿qué diferencia el auto de la camioneta? ¿Por qué lo separo? Bueno, uno tiene la tara y la carga y el otro no, el auto es descapotable. Bueno, no existe una camioneta descapotable, ¿o sí? Bueno. Ah, no. Entonces, si yo tengo cosas que los van a diferenciar, por ejemplo, que alcanzan distintas cosas o hacen distintos comportamientos o distintos atributos, bueno, bárbaro. Pero a veces ponen una clase superior, superclase, y la de abajo, qué sé yo, no sé en qué se diferencian. No tienen nada diferente, no sé qué poner acá abajo. Bueno, quizás déjate de joder con con las herencias y poné vehículo y listo. ¿Sí? Hay que justificar cuando yo hago estas herencias, ¿no? Lo mismo pasa con los actores. Si pongo un actor y un subactor, ese subactor puede ejecutar otros casos de uso que el otro o no. O solamente lo pongo porque lo nombraba en el enunciado. Entonces siempre un actor tiene que poder ejecutar sus propios casos propios más los casos heredados. Acá pasa lo mismo. Sus propios métodos más los heredados, pero nunca sus propios métodos, nunca dejar de hacer sus propios métodos. Bueno, acá vemos el ejemplo de la clase abstracta, clase que va a estar normalmente en cursiva, que no puede ser implementada y que su único objetivo es transmitir atributos y comportamientos hacia su linaje. Luego tenemos acá la interfase, que no es de ahí ni cerca de lo que es la abstracta. Una clase puede ser abstracta, pero aún así tener métodos implementados, puede tener atributos, variables. En cambio, esto no. Rara vez tiene rara vez tiene Atributo. atributos. Si los tiene, son constantes y tienen todos como un exoesqueleto de métodos que te obliga a implementar. Pero nunca confundan una cosa con la otra. Simplemente es para cuando yo quiero obligar a una clase a implementar cosas, cositas, ¿no? Porque la superclase sí va a tener acá la palabra extends y esta es la manera de llevarlo a código. ¿Cómo vamos con esto? Bueno, ya estamos casi en la hora. Em, ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí. Ok, es fácil. O sea, es un poco recordar lo que hemos visto. Yo me iría hasta la asociación, vamos a ver hoy, Uh, por ahí. ¿Sí? Miren, la siguiente relación, que está, es la dependencia, la vamos a ver acá como clase A usa a la clase B. Vieron que yo les dije que la herencia significaba es un, esta significa usa, ¿sí? La clase A usa a la clase B, o depende de la clase B. También se puede ver eso, ¿no? Por eso se llama dependencia o uso.
¿Y qué quiere decir? Es una relación muy, muy débil, ¿no? La más débil. ¿A qué se refiere con la más débil? Quiere decir que no tiene ni siquiera una estructura, no es una relación estructural. Es decir, la clase A no conoce nunca a la clase B y la clase B no conoce nunca a la clase A, pero trabajan juntas como muy rara vez. En alguna cosa coinciden y trabajan juntas. ¿Cuándo? En el método S trabajan juntas, pero después ni se dan ni la hora. O sea, son clases que se desconocen totalmente y no suelen estar unidas para nada, pero en ese método sí se estarían conociendo. ¿Eh? Entonces, ejemplo, tengo una ecuación, la ecuación tiene una operación resolver y tiene tres coeficientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Utilizar la librería mat para llamar a raíz cuadrada o potencia, y de esa manera usa a esta otra clase mat para poder resolver la ecuación. Dentro del método resolver trabajan juntas. Si es para otra cosa, la ecuación no depende de mat. ¿Sí? Bueno, acá sí sería más o menos, ¿no? O una impresora. ¿Va a imprimir un documento? Sí, bueno, pero lo conoce, tiene atributos de tipo documento, lo tiene. No, no, es que no necesita. Los documentos andan por la vida y el mundo y la impresora imprime cualquier cosa. Pero al momento de imprimir, usa ese documento para saber qué es lo que tiene que imprimir. Dentro de ese método se van a conocer. Fuera de ese método no se dan ni la hora. La impresora no sabe quién carajo es el documento y el documento menos quién es la impresora. O sea, no se conocen. Es muy débil la relación. Es como una relación de una noche. Sería algo así, ¿no? Hoy, Claro, era cuando una clase requiere a otra mediante un método de exactamente. alguna, pero puede ser que se requiera un método que no lo tengan las dos tampoco, pero que participen. Claro, en este caso justo es encima la navegación es unidireccional. La impresora usa el documento. El documento no tiene forma de usar a la impresora, así que va de izquierda a derecha y dentro del método llega como parámetro para poder trabajarlo. ¿Eh? Entonces, esta es la relación. Por eso decimos que es tan débil. Es así. Normalmente estas relaciones, cuando ustedes hacían el Easy UML, les empieza a alargar de estas relaciones por todos lados cuando tratan de generar el código, el diagrama de clases. Y es porque en los import estamos utilizando librerías, así que cuando usan librerías de DLLs o lo que sea que tengan que estar utilizando de fondo, están haciendo la dependencia. Depende del import ese. Si habláramos de EDA cuando hacíamos con C++, hablábamos de un include. Todos los includes son dependencias, ¿sí? Entonces, estas dependencias se usan mucho en las libraries, pero también se usan entre clases que no son librerías, sino clases hechas por mí. En este caso es un documento hecho por mí y no es una librería. Y aplica a eso, ¿no? Fuera de eso, ya está. Ya se acabó la relación. Hasta aquí llegamos, no te conozco más, no nos vimos, esto jamás pasó. ¿Sí? Por eso es muy débil. ¿Cómo llevaríamos esto a código Java? Bueno, vamos a tener una clase documento que va a tener un string texto y su constructor y nada más, ¿no? Getter para obtener el texto ese que tiene el documento. Y luego yo sí tendría una clase impresora que va a tener el método imprimir. Y ahí es que se está dando la relación de dependencia, ¿no? Es acá, donde yo recibo al otro documento y adentro ya sí puedo invocar al getTexto para poder imprimirlo por pantalla, en este caso por pantalla, y si no acá debería ya invocar al driver de la impresora para que lo mande a imprimir, ¿no? Entonces, vemos que la dependencia se ve a través de un método, no hay atributos, no es una relación estructural. Por último, en la clase main, yo podría crear un documento que diga Hello World y crear una impresora y luego decir impresora, imprimí a mi documento.
Y ahí tendríamos la relación de dependencia finalizada, ¿sí? Mm, Okay or not, okay or not. Sí, Bueno, y por último vamos a ver la asociación, así ya los dejo ir a trabajar. Ya después vamos a continuar con el resto de las relaciones el día viernes. La relación de asociación, si decimos que es estructural, es la más básica de todas. ¿Y a qué me refiero con que es estructural? Que hay un atributo del otro tipo en la clase. No es como la dependencia que no tiene atributos. Esta sí. En el chofer tengo un auto, o en el auto tengo el chofer, pero en algún lado tengo que tener un atributo del otro tipo con el que se está relacionando. Pensemos que cuando existe una relación entre dos clases, también existe un enlace entre los objetos. Y entonces, si yo digo, todo chofer maneja un auto y yo después creo a, a Gastón, el chofer, le tengo que decir cuál es el auto. O sea, no puede haber un chofer sin auto, porque está obligado a tener un auto. Eh, si es opcional, puedo tener choferes que no manejen un auto hasta que yo le asigne un auto a manejar, ¿no? Entonces, es algo genérico entre dos clases. No es una relación fuerte, nos dice ahí. Eh, ¿Por qué? Miren esto que está acá en azul. No es una relación fuerte. Recién hablaba de una relación débil. Acá hablo de que no es una relación fuerte. ¿Qué es esto? El tiempo de vida de un objeto no depende de otro. What is this? I don't know. Maybe quiere decir que, a ver, a veces, ¿cuándo es el tiempo de vida? El tiempo de vida podría ser hablar de una parte. Por ejemplo, una persona, eh, una persona tiene una mano y esa mano tiene muchos dedos. Cuando se crea la mano, se crean los dedos. Se crean juntos. Se hace un new. A eso se refiere con el tiempo de vida. Se crean juntos porque uno es parte del otro y se destruyen juntos porque, nada, si me muero, se mueren todas mis partes, ¿sí? Si un auto tiene un motor y yo al auto lo estrello y explota, explota el auto con sus partes, el motor. Se crean juntos, se destruyen juntos. En cambio acá no, el auto se creó por un lado, la persona nació por el otro y trabajan juntos, pero no es fuerte, no es que el tiempo de vida del auto se crea junto con el chofer, no. El auto podría existir, el chofer podría existir y luego los vinculo, ¿eh? Trabajan, se asocian, pero no depende uno de la vida del otro. Y vamos a ver que en la composición y en la agregación esto sí es lo que está pasando, por eso son relaciones súper fuertes, porque necesitan de sus partes para vivir. Si el auto no tiene motor, no anda, no acelera, no puede. En cambio, acá el chofer sí puede, no sé, manejar un auto u otro, independiente de si el auto no tiene, no sé, estéreo, no tiene una de sus partes el auto, qué sé yo, pero podrá el chofer conducirlo igual, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Acá, de vuelta, la multiplicidad de uno a mucho, de uno a cuantos y de uno a cuantos lo medimos para determinar. Esto estaría incompleto como está colocado porque no tiene la multiplicidad, no tiene un nombre, no tiene una navegabilidad. No sé, ¿dónde va a estar el atributo? ¿Qué tiene que ver esto de la navegabilidad? Bueno, mm, tiene que ver a dónde va a estar el atributo, ¿sí? Si yo digo es navegable de izquierda a derecha, en el chofer tiene que haber un auto que maneja. Auto, el auto uno que es un, no sé, un sedán, no sé qué cosa, ¿sí? Si yo digo que la navegación es al revés, en el auto tendría que tener un chofer. Entonces la navegación me indica dónde va a estar el atributo de la otra clase, porque a partir de ese atributo yo puedo ejecutar métodos de la otra clase. ¿Se entiende? sí. Y la multiplicidad, ¿qué me cambia la vida a mí?
¿Qué cambiaría que fuera de 1 a 1? ¿O qué cambiaría que fuera de 0 a 1, por ejemplo? Y lo que habíamos hablado hoy. Si Si es, es de pues, 0 a 1 el atributo, ¿va a haber un atributo o no? si es de 0 a 1, hay uno que podría no tenerlo, que sería el 0. Y entonces inicialmente podría valer 0 o podría valer null. No. ¿Eh? Esto es lo que cambia, que el atributo puede estar en null, en cambio en el otro lado no puede estar en null. Yo acá tengo que decirle, eh, supónganse, que si esto fuera el auto tiene que tener un chofer, yo acá le tengo que decir, le asigno chofer 1. ¿Mm? No puede estar en null. Acá puede estar en null y después le pongo el chofer. Es como más flexibilidad. Pero más aún, ¿qué pasa si yo acá digo 0 a n o a 5? O yo digo 1 a muchos. ¿Qué me obliga esto? Me obliga, 0 me obliga que este atributo debería ser, por ejemplo, un arreglo de, bueno, no tengo el cosito, ¿no? Pero debería ser acá un arreglo de 5 elementos. Bueno, acá que le pegue el coso. Ahí Ahí está. Todo por no querer cambiarlo al español. Va a ser un arreglo de 5 o incluso podría ser una lista, ¿sí? O un mapa, o podría ser lo que yo quiera. Un collection. Cuando el atributo es a muchos, ya no basta con una variable de tipo chofer, sino un array de choferes, una lista de un array list de choferes, un hash map de choferes, pero tiene que haber un collection. Así que la cardinalidad o multiplicidad me determina si es una variable sencilla o múltiple y si en donde esté la navegabilidad me va a determinar si hay un atributo de un lado, del otro o de ambos lados. ¿Ya está? Ok. Bueno, con esto lo vamos a dejar hoy, vamos a continuar la próxima clase y ahora vamos a hacer esto de irnos a las salas a ver si pueden adelantar un poco Recording stopped. el trabajo práctico y vamos a poner la palabra clave, entonces relación de la noche. Jonathan dice que es relación de la noche. Em, Iba a proponer Saiyajin, yo la mía era más inocente, pero no sé, no sé. Vamos a poner relación Saiyajin. Ahí está. Tienen que saber cómo se escribe Saiyajin, ¿eh? Bueno, sé que escriben Saiyajin con doble I. No tengo idea. Alguien que lo ponga ahí en el chat. Super Saiyajin. Bueno, pónganse. Pregunta de examen esa, profe. Y ¿O claro, no? escúchame, si no sabes eso, no pasas. Ahí está. Al final, ¿cómo es? ¿Con signo, sin signo? Em, es así como lo escribió Robinson, Ah, Saya. Robinson, ahí está. Seiya, sí. Igual, Seiya. igual escríbanlo como quieran, lo importante es que diga Saiyajin. Eh, es para que se pongan al día con los series. Bueno, yo todavía no veo la última parte, o sea, solo he visto la mitad. Salió la nueva serie el viernes pasado. Oh, dicen que está buenísima. Ya me Está pasaron. bastante buena. Empezó bien. ¿Fueron el Sparking 0? Ese ya está todo craqueado y ¿Eh? modificado. Buenísimo. Ya tengo al mondongo. Bueno, escuchen, ahí tienen abiertas las salas, aprovechen. No se olviden de ponerse presentes. A ver ahí, La relación Saiyajin es la clave o Saiyajin solo. Saiyajin. A ver, Saiyajin, Saiyajin.
Son Goanda, dice Alan. Hay cosas que nunca voy a entender de los españoles. ¿Dónde vieron que por qué le tenían que poner onda vital al poder?